¿Había pedido la palabra, diputada? Sí, no sé si el diputado había dicho de algunas preguntas. Pues sí, pero vamos a ir votando. ¿Las preguntas o la exposición? Las preguntas. Bien, porque después pensábamos darle la palabra sí, pero a Jordán. algo referenciado. Bien. Bueno, en realidad me presento más ampliamente porque con toda esta gente me conozco desde hace mucho tiempo, he compartido muchos momentos interesantes. Enfrente tengo mi profe de geomorfología, con el cual hemos hecho viajes muy importantes. Yo estuve ligado a la Universidad de La Pampa en su creación, me formé entre el año 70 y el 76. En realidad no soy un fanático defensor de esta cuestión, pero me parece que no somos demasiados los que le ponemos el espíritu al problema. Me parece que ese es un punto clave. Todo lo que acabas de decir, Jorge, es muy representativa, me parece muy representativo porque en realidad dijiste algo muy importante. En la década del 90 se hizo un estudio fehaciente, profundo, para que vos pudieras hacer tu formación, tu doctorado, y con recursos de la Cooperativa de Servicios Públicos de Hacha, y está muy bien que lo digas para que lo conozca la gente. Y me parece muy importante retomar en el lenguaje técnico aquello que nosotros venimos a fundamentar. Es decir, cuando vos decís no hay tal acuífero, pero de alguna manera debo mencionarlo, porque estoy pensando en una entidad regional, y está expresado, ¿no? Ya cuando pensamos en entidad regional estamos pensando con el ser humano arriba. Si no estamos pensando solamente en el recurso natural, sino en todas aquellas variables que se van a cruzar desde el punto de vista político, administrativo, económico, cultural, que precisamente son las que siempre venimos apuntando, y Javier lo sabe muy bien, lo sabe Chamaco, que se acaba de levantar recién, pero incluso Morisoli, que han sido mis referentes de todo el tiempo para esto. Es decir, a mí me invitan a venir a este lugar a dar mi punto de vista simplemente porque se había logrado algo muy representativo, que es crear una entidad, ¿sí?, con todas sus deficiencias, porque recién nace, como es una mesa para la gestión del agua. Y además, creo que Javier, debes recordar que una de las observaciones que pusimos, digamos, sobre la mesa, es que no se trataba solamente de Hacha, sino que estábamos hablando de toda la región, y de que era necesario pensar en un manejo integral del agua, y es lo que está de alguna manera poniendo y afianzando el técnico. Es decir, ¿por qué me voy a volcar sobre este aspecto más humano y más social? Porque indudablemente mi formación es docente, soy profesor de Historia y Geografía, no soy un técnico, y creo que es una gran oportunidad, porque están dadas las condiciones, debido a que tenemos una ley, la ley tiene una parte reglamentada muy importante sobre aguas subterráneas, y todos los habitantes que disfrutamos en este momento del agua subterránea, desordenada, tal cual como lo planteó en su explotación el doctor Schultz, es el momento propicio para que esa mesa se convierta en una entidad de gestión y no seamos, digamos, relegados, ¿sí?, como parte de este lugar tan digno que es La Pampa. Es decir, pensaba leer algunos pasajes de la ley, algunos pasajes de la reglamentación. Me parece que los que estamos acá todos los conocemos, y si es necesario en algún momento lo tendremos que recordar, y además yo he presentado en algunas oportunidades como parte precisamente de un ámbito tan representativo para la defensa del agua, porque acá no estamos hablando solamente del agua subterránea, porque también hemos participado en eventos relacionados con la defensa de nuestros ríos, que lamentablemente, bueno, hasta ahora ya no los tenemos. Que es indudable
pero no tenemos aquellos que estamos buscando desde que por lo menos yo tengo uso de razón fehacientemente recuperarlo. Yo creo que el centro de esta cuestión está en que como siempre digo, ¿no? El árbol no nos debe tapar el bosque. Es indudable que el conjunto de los habitantes que estamos a la vera del acuífero Valle Argentino, porque tiene entidad, de la manera que Jorge lo llama acuífero del Valle Argentino, es que le da entidad. Los que estamos en ese lugar pertenecemos al lugar, somos protagonistas de ese lugar. Por lo tanto, creo que sería interesantísimo poder rediseñar ese ámbito de discusión, debate, análisis y, por qué no, de crear, como decía acá el diputado Sabarot, un organismo de gestión. Esto es fundamental y creo que por ahí se está manejando información desde ciertos lugares de poder y a veces se confunden. Esa mesa era un lugar donde nosotros podíamos analizar, debatir y discutir la problemática, ¿sí? Así que este es el punto de partida, por lo menos, para poder fundamentar por qué estoy en este lugar. En realidad, soy uno de los miembros de la comunidad de usuarios Valle Argentino, que es la primer, creo, comunidad que se instala en La Pampa a partir de la creación de la ley. Estamos cumpliendo con lo que dice la ley y queremos ser protagonistas de esto. Queremos poner nuestro espíritu y nuestra capacidad de trabajo para seguir adelante con esta propuesta. Perdón, tengo pedida la palabra por la diputada Ler. Gracias. Pero como presidente de la comisión, de esta comisión, quisiera, si es posible, que nos abocáramos al proyecto de resolución. El proyecto de resolución habla no de la creación de una unidad, que será otra discusión, dice: se deseche toda posibilidad de extracción de agua del mismo para inyectarla al acueducto. Quisiera, en lo posible, si podemos, si hay alguna pregunta sobre el tema, para no ir a otro tema. Para la diputada Ler tiene la palabra. Si bien el proyecto tiene que ver con la conservación y preservación del acuífero, nosotros tenemos que dar un conocimiento claro de todo esto, sacarnos todas las dudas, porque también en el proyecto se suma la prohibición de la inyección de agua al acueducto Río Colorado. Yo tengo puntualmente unas preguntas para el señor que expuso, señor Carlos Schul, ¿no? Usted reconoció que la cuenca llegaba desde Chacharramendi y pasada a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Primero, yo he leído su bibliografía. En su bibliografía reconoce como acueducto del Valle Argentino, así lo hemos estudiado en todos los institutos terciarios y universitarios, como acuífero Valle Argentino, y así hemos reconocido, siguiendo su bibliografía, esta cuenca, ¿no? Pero también usted dijo en un momento que no había nada jurídico en cuanto a la cuenca. También tengo el discurso del señor gobernador en el día inaugural de la sesión, donde él también reconoce que la cuenca del acuífero Valle Argentino va desde la zona, desde Chacharramendi hasta la provincia de Buenos Aires, que puntualmente ocuparía parte de lo que sería el departamento de Adolfo Alsina. En el artículo 41 de la Constitución Provincial, yo le voy a leer lo que dice el artículo 41 textualmente, y dice: el aprovechamiento de las aguas públicas superficiales y las corrientes subterráneas serán regladas por ley especial, y el Poder Ejecutivo promoverá la celebración de convenios con otras provincias y la Nación para el aprovechamiento de los cursos de aguas comunes,
los que deben ser considerados en su unidad de cuenca. Por lo tanto, la determinación de las aguas del acuífero Valle Argentino para su uso lo tendríamos que regular en un comité de cuenca. No seríamos nosotros los pampeanos los que podemos determinar el uso de esas aguas. Si bien está arreglado en el Código de las Aguas, que es el 2581, código aprobado por esta provincia el 5 de agosto del 2010, donde dice, no especifica si aguas subterráneas o aguas superficiales. El capítulo 2 dice, habla de las aguas interjurisdiccionales, donde también especifica que se tiene que armar un convenio o celebrar un convenio con las provincias intervinientes en esa cuenca. Podemos nosotros determinar la inyección del acueducto, del acuífero del Valle Argentino al acueducto, teniendo la norma jurídica, diríamos, por la que nos tenemos que basar. Podemos determinarlo nosotros. Creo que nos está faltando una parte donde no solo somos nosotros los que vamos a decidir sobre ese uso del agua, si se puede inyectar, porque tenemos otro artículo donde se reconoce que el estudio se hace para la posible inyección de agua al acueducto cuando se rompa. Si hablamos de cuenca, esto es así. Usted, que es uno también de los que ha intervenido en la elaboración del Código de Aguas. Son varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, cuando yo dijimos que hablamos del acuífero Valle Argentino, hice la salvedad de que lo seguimos nombrando acuífero Valle Argentino por una cuestión tradicional, de que ya estaba identificado como tal. Lo que no tenemos son los límites. Si nos vamos a limitar a hablar de acuífero, tenemos que ponernos de acuerdo con todas las provincias que forman este acuífero, que no tiene sentido hablar con provincia de Buenos Aires, Santa Fe, cuando estamos hablando que las velocidades de flujo son de centímetros por día, ¿cierto? Eso es totalmente irrisorio. La Constitución no fija las posibilidades de limitar un acuífero así como limita las cuencas de los ríos. Es muy fácil decir, la cuenca de los ríos dice, los ríos son interprovinciales cuando pasan por más de 2 provincias, y se te dan las provincias en las que se tienen que poner de acuerdo, y el Estado Nacional estará como un vigilante, como un mediador, facilitador. No es así para los acuíferos, porque no tenemos la posibilidad de reglamentar los límites. A eso es lo que yo me refería. Entonces es muy difícil, ¿cierto? De hecho, en la palabra acuífero, que no está mal que sería acuífero Valle Argentino, porque es una zona de referencia geográfica, me parece bien, y de hecho lo sigo nombrando y lo seguimos nombrando. Lo que tenemos que limitar son las unidades de gestión para los usos, que eso es otra historia. El río tiene una calidad de agua, los acuíferos tienen 70 calidades de agua distintas. No sé si me entiende. Es por eso la gran diferencia que hay. Entonces, ¿cómo hacemos para administrar un acuífero? De hecho lo hay, y hay antecedentes con el acuífero guaraní, donde las provincias son las que llevan adelante las tratativas. No existe el acuífero, la nación no puede laudar con otros países si no tiene los acuerdos de todas las provincias donde está el acuífero guaraní, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, parte de Santa Fe. Eso fue el gran problema que hubo. Brasil lo tiene la palabra acuífero transjurisdiccional. Nosotros no lo tenemos como acuífero transjurisdiccional, ni siquiera como aguas subterráneas transjurisdiccionales, para que sea específicamente. Desde ese punto de vista tenemos el vacío legal. Usted en un momento dijo que el acuífero tiene una variedad de calidad de agua, ¿no? Y en un momento dijo también que hay una zona que es más salina, que es apta para los animales vacunos, y otra para beber la población. ¿No correría riesgo la sobreexplotación de que se salinice todo ese acuífero? Por eso estamos trabajando en este estudio. O sea, lo que queremos llegar es a
el factor de incertidumbre sea casi tendiendo a cero. O sea, hoy, si no, ningún agua, si no ningún agua subterránea de toda la provincia se podría usar. Y la provincia, hasta que llega el acueducto Río Colorado, se basó en su casi 99% en explotación de aguas subterráneas. Cada lugar no era un acuífero, cada lugar era una lente, ¿cierto? De hecho, Santa Rosa lo tiene. Santa Rosa, no toda la zona entre Toay y Anguil, Catriló, Uriburu, es buena. Son pequeñas lentes, ¿cierto? Entonces, no toda es buena. Entre medio, y aparte hay una gran variabilidad vertical. A medida que nos profundizamos en esta zona, aumentan los contenidos de sales, arsénico, flúor. O sea, es muy complejo el funcionamiento de los sistemas de aguas subterráneas. Entonces, hay que conocerlo bien, la hidrodinámica que se da. Sí, doctor, usted dijo que por eso se está haciendo este estudio. O sea que el estudio va a llevar mucho tiempo más. No, hasta fines de mayo tenemos tiempo. Podemos pedir podemos llegar a pedir un plazo para ampliación, pero nosotros no vamos... nosotros no podemos permitirnos como universidad ni como profesionales tener un valor que no sea sustentable, porque está en juego muchísimo lo nuestro. Entonces nosotros más vale estamos trabajando con un 75%, pero no digo de hacha, digo de todo, con un 75% de lo que es el valor de recarga, no el 100%, en cualquier lugar que sea. O sea, lo que no podemos, pero no importa nosotros no estamos diciendo que se va a inyectar, nosotros lo que estamos tratando de darle para cada unidad de gestión, a unidad de gestión H, lo que sea, un valor sustentable. De hecho, ustedes lo tienen ya, lo van a tener también para la zona de H. O sea, también le vamos a dar un valor, le vamos a decir, ustedes tienen anualmente 400, 500 hectómetros cúbicos para utilizar. Si utilizan más de ese valor, se quedan sin agua. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los presentes. No te voy a discutir las cuestiones hidrológicas y demás porque digamos, no tengo autoridad para hacerlo ni conocimiento. Pero creo que hay una gran confusión que se relaciona con lo que preguntó recién la diputada Ler. La Constitución no habla de los ríos, no habla de las aguas superficiales. En ningún momento utiliza esa palabra, la Constitución. Habla de los recursos naturales. ¿Sí? Y el artículo 124, el último pasaje, lo que dice que los recursos naturales corresponden al dominio originario de las provincias. Por supuesto que una provincia puede disponer en forma unilateral de aquellos recursos naturales que no son compartidos. Respecto a aquellos que se comparten con otras jurisdicciones, ya sea superficiales o subterráneos, esas decisiones hay que compartirlas con las otras jurisdicciones. Y esto es lo que surge de todo el entramado constitucional y es lo que surge de un conjunto de leyes de presupuestos mínimos que fueron dictadas a consecuencia de la reforma del 94 y puntualmente la incorporación del artículo 41. Con lo cual, y coincidiendo con la diputada, si aceptamos que estos acuíferos son interjurisdiccionales, pues bien, no podemos pretender darles un tratamiento diferente que el que reclamamos respecto de los ríos que también son interjurisdiccionales. Y esa misma solución se le ha otorgado a nivel nacional a las cuencas hidrocarburíferas, que son compartidas por dos o más provincias, respecto de las cuales, a pesar de las soluciones legales, existen comportamientos caprichosos que no aceptan este concepto de unidad de cuenca, que ha sido una de las banderas históricas que ha defendido la provincia de La Pampa en sus luchas hídricas. Con lo cual, y para concluir y permitir en la continuación del debate, comulgo plenamente con la consideración que formuló la diputada en términos de que no podemos reclamar
un determinado comportamiento respecto a los recursos superficiales y pretender realizar uno distinto, uno que reprochamos respecto de los subterráneos. Gracias. Sí, no sé si contesta el doctor Yulo o Javier Eleger me estaba pidiendo la palabra. Bueno, yo comparto eso. Lo que yo estoy diciendo es que, inclusive empecé diciendo eso, es que nosotros compartimos un gran acuífero, y eso sí se llama acuífero, un sistema acuífero, con todos, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, desde Chaco hasta La Pampa. Entonces, los criterios ¿cuáles son? No está reglamentado para nada, o sea, en ningún lado dice que nos tenemos que poner de acuerdo con Chaco para hacer la explotación, por ejemplo, de hacer un pozo en Santa Rosa. Ese no digo que no sea, yo lo que estoy diciendo es que hay un vacío o una falta de interpretación con respecto a las aguas subterráneas para igualarlas y que sea concretamente lo mismo que las aguas superficiales. Nosotros estamos dentro de un gran, casi digamos, en la parte distal de un gran acuífero como es el Pampeano. Hay 3 grandes acuíferos en Argentina y tenemos una jurisprudencia que es el guaraní, por eso me remito a eso. Cuando el guaraní lo quiso manejar Nación, de hecho se pusieron en alerta todas las provincias y de hecho quedaron como gestores cada provincia en su lugar, porque no está suficientemente claro por el movimiento de las aguas subterráneas tan distinta al movimiento de las aguas superficiales. O sea, yo no digo desde mi punto de vista, no soy abogado ni me voy a meter en ese tema. Lo que digo es que es muy difícil armar, la necesidad está, ojalá que estuviera, para nosotros sería excelente, de hecho estamos pregonando que esto se modifique, para que exista también, así de la medida que las cuencas interprovinciales, que existan los acuíferos interprovinciales, de hecho lo estuve diciendo recién, pasa más agua de la provincia de La Pampa a la provincia de Buenos Aires por abajo que por arriba, o de Córdoba a la provincia de La Pampa, y sin embargo nunca se trató ese tema en forma integral a los comités de cuenca. Los comités de cuenca formados en el país son todos comités de cuenca de aguas superficiales, no hay ni uno subterráneo, y eso es una realidad. Entonces la realidad es esa, y eso se tiene que solucionar, y coincido con Martín perfectamente, estamos de acuerdo, pero hoy es muy difícil, y nosotros cuando nos movemos con otras provincias les pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? No hay forma de poder compatibilizar los mapas de las cuencas. Vos fijate que todos coinciden las cuencas superficiales, las aguas subterráneas ninguno coincide. La provincia de Buenos Aires se maneja de una manera, La Pampa de otra, Córdoba de otra. Entonces hay un vacío, o por lo menos hay una falta de interpretación igualitaria entre un lado y otro, y eso es una realidad. Diputado. Sí, a ver, alguna cuestión para aclarar. Digo, hay algo que nosotros reconocemos, lo que está plasmado en una resolución, un decreto, una ley, tiene estatus jurídico. El acuífero del Valle Argentino tiene un estatus jurídico. Nos guste o no nos guste, a través de la resolución de la Secretaría, más allá que no esté la delimitación, hay un estatus jurídico que se lo reconoce, nada menos que la que ejerce la política hídrica en la provincia de La Pampa, y no está derogado. Eso por un lado. Por otro lado, digo, escuchar el cuadro de situación y demás que usted plantea refuerza aún más nuestra idea, que tenemos que ir en dirección a formar una mesa de gestión para el cuidado y preservación del acuífero. Ahora, difícilmente se pueda cuidar o conservar el acuífero o dictar normas vinculantes en esa dirección si la primera medida que vamos a tomar es explotarlo o sobreexplotarlo, lo que trae, por comentario que también ha dicho Tulio, o una sobreexplotación, una consecuencia a largo plazo, o una salinización, o quizá consecuencias de tipo irreparable o muy costosas. Creo que en ese sentido es a lo que aspira o lo que pretende el proyecto. No puedo dejar pasar por alto alguna cuestión, Jules, el doctor Jules, que tiene que ver con lo siguiente. En una de las notas que usted remite al presidente de Aguas del Colorado referido a este trabajo, usted hace mención a lo siguiente, un párrafo voy a leer.
porque el objetivo está claro, y en esto sí que pretendía una respuesta, es sacar una fotografía. ¿Cómo estamos con el acuífero del Valle Argentino? Haciendo 7 perforaciones de distinta longitud, los que sean, pero hacer un estudio y sacar la fotografía de cómo se encuentra. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo era ver el caudal y la composición de cómo se encontraba el acuífero. En líneas generales era eso. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. No del acuífero, sino de una región. Está bien, de una región que está circunscripta dentro del acuífero del Valle Argentino. Eso sí. No. Está fuera de lo que le llamamos Valle Argentino. Un segundo, por favor. Con el micrófono, porque estamos grabando. Nuestro trabajo excede los límites, estaba en la transparencia, excede los límites de las terrazas de lo que sería el Valle Argentino. Vamos hasta Quehue nosotros, a Rolón. No, a ver, el trabajo, concretamente, las perforaciones que se hicieron en Hacha y en Padre Bodo. Sí, pero porque tenemos otras más perforaciones hechas ya. Está bien, pero el trabajo que se hizo de campo fueron en esos lugares, lo dice el mismo convenio, lo leo, si no tengo problema, pero lo dice específicamente. Y ahí va la pregunta. La pregunta es concretamente, en una nota que usted le remite al ingeniero Meca, se le va a leer tal cual, dice: en lo que respecta a las perforaciones monitoreo de baja profundidad, es menester informarle que 3 de las mismas corresponde al reemplazo de los featímetros 1, 2 y 3 ubicados a la vera de la ruta 35, que históricamente monitoreaban transversalmente el Valle Argentino y que durante la construcción del acueducto del río Colorado fueron destruidos por la empresa contratista en el año 2004-2005, interrumpiendo una serie de datos muy valiosos que atesoraba dicha línea piezométrica desde el año 1980 y que se estima de suma importancia la nueva construcción de los mismos para el seguimiento de la dinámica del acuífero, máxime teniendo en cuenta que se encuentra en el área prevista donde estaría ubicada la batería de pozos de explotación que inyectaría agua a la red troncal del acueducto. ¿Sí? Si nosotros vamos a analizar el acuífero del Valle Argentino para saber la fotografía, ¿por qué estamos a priori ya hablando de este último párrafo? No lo entiendo, quiero que me lo explique. Es muy simple. Nosotros lo que hicimos fue pedir el reemplazo de esas 3 porque estamos estableciendo la unidad de gestión. Por eso mismo le digo, para cualquier uso. O sea, puede ser para uso humano, puede ser para baterías, para que se disponga. Nosotros no vamos a disponer el agua porque ellos nos pidieron, pero nosotros en los objetivos está muy claro el trabajo donde dice que vamos a caracterizar todo el valle nosotros, y no vamos a hablar de batería de pozos ni vamos a hablar de uso para determinados. En el proyecto no está eso. No, en el proyecto no, pero la nota sí. Porque la respondemos una nota al ingeniero Meca pidiéndole y haciendo mención concretamente de esto. Por lo tanto, digo, si el objeto... El objeto del estudio no es ese, está claro. Está claro, pero esta nota se contradice con el objeto. No, porque esa nota es a pedido de hacer algo, nosotros lo que le estamos pidiendo es la reconstrucción de los piezómetros. Está referido respecto al estudio, no está... No, diputado, disculpe, diputado, por favor. Lo que digo, y vuelvo a repetir esto, me parece que nosotros, el cuestionamiento que yo hago es, si nosotros hacemos un estudio técnico, si lo abordamos, si hacemos un acuerdo con la consultora de la universidad, que lo había hecho el secretario de Recursos Hídricos, vamos a ver la fotografía que nos da el acuífero del Valle Argentino. Pero resulta que después veo, además de las declaraciones de todos los funcionarios, digo, si quieres traigo todos los recortes, que es muy abundante de todos, lo tengo acá, y se los muestro, y todo va en línea a un propósito. Esto también va en línea de ese propósito. Pero, ¿Exacto? Desde nuestro punto de vista, puede ser utilizado por para cualquier uso, siempre y cuando se tenga en cuenta la recarga. Nosotros lo que estamos estudiando son los volúmenes de comunidad de gestión. Eso es nuestro objetivo principal, inclusive para generar hacha. Nosotros estamos en este momento estudiando todos los usos que se le puede dar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Maxi Aliaga. ¿Cómo les va?
Cuando Jorge leyó varias veces el proyecto por el cual estamos sentados acá, que es para ver si podemos o no los diputados expresarnos en la cuestión de la extracción de agua, y nosotros pensamos la venida de los técnicos, científicos como son ustedes, y yo recién leía lo que estaba proyectado ahí. Le mandé una foto a un amigo que también se dedica a lo que se dedican ustedes y le digo, fíjate este estudio, y me dice, no lo tengo leído. Yo entiendo que este estudio lo vamos a hacer, no está hecho por lo que estoy escuchando. Se está haciendo, bien, por eso me decía que no lo tenía leído. Pero más allá de eso, digo, nosotros lo que, el espíritu creo que todos nosotros, era que ustedes, los científicos, nos viniesen a contar qué pasaba si esto ocurriera, si se sacara X cantidad de aguas para inyectar dentro del acueducto, para después, sin la presencia de todos ustedes en la comisión, ponernos de acuerdo o no de qué hacer con respecto a esto. Yo lo que pienso, y no se enoje nadie, lo que voy a reflexionar, es que tenemos que terminar los estudios, eventualmente presentarlos y que sean publicados para mayor tranquilidad de todos en algún lugar del mundo que tenga una buena indexación. Todos hablamos el idioma paper seguramente. Yo no porque haya escrito alguno, pero estoy muy relacionado y conozco el tema. Y una vez que esté publicado y que realmente tenga una jerarquización que a ustedes también los pueda poner en ese gran lugar, podemos nosotros, como una información pura, decir sí, esto se puede hacer o no. Pero yo en este momento escucho cuestiones jurídicas de las cuales no entiendo nada, pero lo único que veo es que no tenemos los datos certeros. Yo digo, terminemos el estudio, que ese estudio, digo, han pronosticado 5 meses, después obviamente uno cuando presenta un paper te dice, no, mira, 5 meses para esto que querés no sería conveniente, esto internacionalmente se estudia X cantidad de tiempo, bueno, todo lo que nosotros sabemos para que realmente sea o no rechazado una hipótesis de que va a ser bueno, malo algo, así que yo, no se enoje el resto, la verdad que podemos seguir discutiendo horas de horas hasta que no tengamos datos certeros para que nosotros como comisión podamos tomar una decisión, y ya que está este estudio que es técnicamente específico para saber qué es lo que va a ocurrir con el agua que está en disponibilidad. Muchas gracias. Sí, doctor. Yo voy a tratar de resumirlo en 2 palabras y para a ver si se entiende una vez. Este estudio está destinado a caracterizar hidrogeológicamente el valle. Hay un dinamismo, no es una fotografía, podemos llamar una fotografía, pero hay una dinámica de las aguas. Nosotros vamos a establecer un volumen de agua disponible para cualquier uso, ya sea potable, ganadero, por unidad de gestión. Una de las unidades de gestión más problemáticas que tenemos es todo lo que está frente a Hacha, porque hay aproximadamente entre 80 y 100 perforaciones y muchas de ellas ya se han contaminado. Y otras, pero lo que vamos a hacer es establecer el volumen de agua disponible. Después, la autoridad de aplicación o quien sea podrá decidir en qué lo va a usar, si lo va a usar en la batería, si no lo va a usar, si se arma la mesa de gestión, si participa la comunidad de usuarios. La ley de agua es muy clara, la comunidad de usuarios tiene figura legal, entonces hay que registrarse nada más en la Secretaría de Recursos Hídricos. Eso nosotros no lo vamos a decidir. Nosotros le vamos a decir, ustedes acá pueden disponer por año, de acuerdo a todos los valores que nosotros calculamos de la recarga por año, pueden disponer de tanta cantidad de agua, no más, porque si sacan más agua van a hacer sobreexplotación. No podemos hablar de sobreexplotación ahora porque no sabemos cuánta agua realmente se está recargando. No podemos hablar hoy de sobreexplotación ni de salinización. Entonces, eso se va a demostrar con el estudio, y el estudio nosotros estamos trabajando con valores más bien venidos a menos, un 75% de la recarga, o sea que el 75% del volumen disponible del 100%, el 75% lo vamos a ofrecer. No podemos decir que se va a sobreexplotar porque no sabemos.
No sabemos todavía qué cantidad de agua, estamos trabajando en eso. Recién tenemos algunos valores, todavía no nos hemos hecho el muestreo químico. Y vamos a hacer la calidad del agua, porque estamos hablando de sobreexplotación y no nos referimos a calidad de agua. Vamos a delimitar las zonas donde realmente hay agua de buena calidad en forma total para la población. Eso es el objetivo del estudio. Quien va a decidir después para los usos que le pueda dar va a ser el organismo de gestión, no nosotros. Nosotros le podemos decir, sí, pueden usarlo para batería de pozos, pueden usarlo para darle agua potable a Macachín que no tiene, pueden usarlo para dar agua potable a Dobla, pueden usarlo para donde quieran. Eso no depende de nosotros. Nosotros solamente le tenemos que dar los valores por unidad de gestión. Nada más que eso. Perdón, recuerdo a todos los presentes que son 5 expositores. Digo como para no agotar todo y tal vez se nos pierda la posibilidad de escuchar al resto de los profesionales que han venido. No quiero cortar el debate, solo al contrario quiero decir que faltan 4 expositores más. Pasamos al profesor Giordano. ¿Está bien? El ingeniero Lastiri, si quisiera darnos su punto de vista sobre el proyecto, está en uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, me parece... Abajo. En la punta abajo. La base, voy a tratar de ser breve porque me parece muy importante que podamos debatir este tema, porque veo la participación, la vengo viendo desde que estamos en sesión, de la participación de este grupo de vecinos de Hacha, con lo cual todo aquello que haga a la participación de, vamos a decirle, los usuarios, como está definido en el Código Hídrico, hace importante y enriquece cualquier decisión que pueda tomar la unidad en este caso el gobierno, o la unidad de gestión que se pueda crear para esto. Esto lo reclamamos para cualquier actividad que haya en la provincia, para la lucha por nuestros ríos, para que la sociedad viva y participe mucho más en la defensa de estos recursos. Y este es un ejemplo. Quiero recordar también, yo no voy a hablar de agua subterránea porque no es mi especialidad, sí, simplemente siempre estuvimos en la etapa posterior, que es la utilización de esas aguas subterráneas, es decir, todo aquello que haga a el uso. Y la provincia de La Pampa nos plantea un desafío muy adverso en cuanto a la disponibilidad de agua, tanto superficial, con la que tenemos estos problemas de gestión tan graves como son los de la cuenca del Atuel, del Salado, y en el cual estamos alineados desde hace mucho tiempo, mereciendo esto ya más de 2 juicios por parte del gobierno nacional, del gobierno provincial, sino también de la unidad, la administración interna la administración interna que hacemos nosotros, o la gestión que viene llevando el Estado provincial, los estados provinciales y municipales respecto al uso del agua, especialmente para el agua potable. Me quiero centrar ahí porque también tenemos las otras características. El Código Hídrico de la provincia de La Pampa, a diferencia de otros lugares, tiene unidad, o sea, punto 1 de prioridad de uso del agua, el agua potable, y punto 2, el uso ganadero. ¿Por qué? Porque se alinea en torno a las verdaderas fuerzas productivas y los usos que nosotros destinamos para el agua, no es porque nos guste así. En cambio,
en Mendoza el segundo uso o la segunda prioridad es el riego, porque es su fuente de producción. En consecuencia, la provincia de La Pampa se ha tenido que debatir con la escasez y con la mala distribución del agua y con la deficiente calidad del agua. La provincia de La Pampa y la ciudad capital es la única capital del país que no está ubicada al lado de una fuente de agua superficial. O sea, nosotros vivimos del agua subterránea o del agua que cortamos de otra cuenca. Y ahí viene la historia que ha tenido que desarrollar La Pampa para satisfacer su demanda de producción y de desarrollo. Entonces tuvimos que hacer acueductos. Tuvimos que hacer acueductos para cambiar de localización del agua. Y el paradigma de estos acueductos fue el acueducto Puelencha-Charramendi y la reforma y Puelche. Entonces, ese acueducto se hizo, en primer lugar, porque los costos de pavimentación de la ruta y el transporte de agua hacían que la ruta era impracticable desde el punto de vista económico, o por lo menos salía desde los... Entonces, dentro de los costos se estableció ir haciendo el acueducto para ir transportando ese agua, y quedó este acueducto que aún hoy ha permitido el desarrollo importantísimo que ha tenido toda la región y que todos los achenses lo conocen mejor que nadie, porque es el primer punto después de esa localidad abastecida donde se maneja el agua. Bueno, este fue un ejemplo importante de cambio de transporte de agua, salida en este caso de un manantial que, entre todas las cosas, puede decirse que es algo parecido a un agua subterránea. Y así también se desarrollaban todos los servicios de agua potable en base a pequeñas lentes, como decían, en base a pequeñas lentes que nos decían, acá en este lugar hay agüita, o lo que sea, que no tuviera arsénico, que no tuviera flúor, y que pudiéramos transportarla sin tratamiento para evitar los altos costos del uso de las plantas. Entonces así se desarrollaron muchísimos servicios de agua potable con lentes de escasa capacidad, pero que satisfacían la demanda de ese lugar. Se compartieron acuíferos como Alvear y Ceballo, que comparten el acuífero y tienen un acueducto que los une a los dos. Y después tenemos múltiples acueductos, o múltiples no, pero sí, varios acueductos en la provincia que son verdaderas bombas de desarrollo de cada una de las regiones. Tenemos de Agua de Torres a La Humada, son 80 kilómetros, y hubo un momento en que La Humada no tenía agua. Tenía una plantita de ósmosis inversa cuando recién se creó esa técnica y la trajimos en La Pampa. Entonces, ese acueducto es otro ejemplo de transporte de agua. También se hizo el de Casa de Piedra, en este caso a Puelén, con agua del río Colorado. A Puelche, perdón. Siempre confundo Puelche con Puelén en lo que digo. También tenemos, y después sí, esto es el más grande, el acueducto del río Colorado. Pero el acueducto del río Colorado, ahí sí tuvimos que pedir permiso y ceder una cuota de agua que nos corresponde a La Pampa, ceder una parte para poder, y eso lo aprobó el Comité Ejecutivo y los gobernadores de Coirco, para traer el agua a toda la provincia y abastecer, como está previsto en el proyecto, a más de 2/3 partes de la población de la provincia. Entonces la historia de compartir el agua de distintas cuencas está muy clara. Y así
se ha desarrollado la provincia de La Pampa. En el año 1982, en oportunidad de hacerse el plan director de agua potable de Santa Rosa, se establecieron 7 fuentes de producción de agua o de transporte de agua. El acueducto de Anguila, Catriloya, Lonquimay tiene distintas etapas. El Meauco, el Valle Argentino en casi la misma sección que está marcada ahora, y el acueducto del río Colorado. En aquel momento, cuando se hizo la decisión sobre la obra, se primó el acueducto Anguil Santa Rosa. Se empezó a hacer, se hizo antes el acueducto